Perfecto. Bien, muy buenas tardes. Ahora vamos a seguir nuestro recorrido por, por el continente asiático y ahí hoy veremos a uno de los países más grandes en cuanto a extensión territorial se refiere, a uno de los países que se ha desarrollado más en la industria, en la siderurgia, es decir, que hoy está considerado como uno de los principales exportadores de productos a nivel mundial y es la China. La China es un país que está poblado por más de 1.500 millones de habitantes, pero como decíamos en la anterior clase, eh, también presenta esas características que tiene todo el continente asiático. Es decir, la China es un país muy diverso. Como hay ciudades muy grandes, con una infraestructura vial impresionante, con rascacielos, donde se ha acumulado la mayor parte de la riqueza, también existen lugares con una pobreza casi extrema. Otra situación que no debemos nosotros olvidar es de que la China es un país socialista. Entonces, tiene un régimen político bastante cerrado, ¿no? Y esto ha ocurrido desde la revolución, donde desaparecen, en este caso, las dinastías chinas, la última de las dinastías chinas que estaba manejada o administraba el país un monarca, y ahí aparece la revolución donde el pueblo se hace cargo del Estado, de la administración de los bienes, etcétera, y aparece la figura de Mao Zedong y el documento que se llama el Manifiesto de Mao Zedong, que en ese entonces, cuando existía la Unión Soviética, entonces también ahí se ve y se denomina también la Biblia Roja de la China. Desde entonces, ahora sí, en los años 80, cuando ya cae el socialismo en, en el mundo y especialmente en Europa, toda la Unión Soviética, la China todavía siguió manteniéndose bajo el régimen socialista, pero han procedido en los años 80 ya a a poder captar recursos económicos y han permitido la inversión de empresas transnacionales muy grandes y lógicamente también la captación de capitales. Y estaba fundamentalmente determinado por el costo de la mano de obra. Y si la hora en Estados Unidos o en Europa, la hora de trabajo de un fabril se paga $15 en Estados Unidos o 15 euros en Europa, en la China se paga $1 o se paga $2 la hora. Entonces, los costos de producción lo que han hecho es bajar sustancialmente por ese costo fijo, que en este caso sería la mano de obra, ¿no? Entonces, los capitalistas, tanto norteamericanos, europeos, judíos, etcétera, teniendo ese panorama de una buena inversión, han hecho sus inversiones, han llevado sus dineros a la China y la China se ha potenciado económicamente y hoy todo lo que vemos y casi el 90% de todo lo que se compra en todos los continentes es de industria china, taiwanés, igual que corresponde al continente asiático, ¿no? Entonces, se ve de que es una economía solvente, hay una producción de masas donde los productos chinos hay producto de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta categoría y está determinado fundamentalmente por el precio. Vamos a ver acá
la ubicación geográfica de China, y decíamos de que en la anterior clase, de que las raíces, en este caso, de la China los tienen en Mongolia, los mongoles que están ubicados acá, ¿no? Inicialmente era un pueblo totalmente nómada, y este pueblo nómada siempre, un pueblo muy guerrero, los mongoles, extremadamente guerreros, extremadamente organizados en la guerra. Entonces siempre quisieron tener posiciones sobre China. Y así fue, ¿no? Casi por, si no me equivoco, 50, 70 años, los mongoles han dominado la China, han sitiado la China y también han permanecido en lo que hoy es la China. De esa manera que los chinos ya habían tenido esa idea de poder tener, es decir, una infraestructura que los pueda de alguna manera proteger de los ataques de los mongoles y de otros pueblos, y ahí es cuando mandan a construir la famosa muralla china, que es uno de los atractivos turísticos más importantes que existe en la China. Aquí podemos ver la división política, limita al norte con Mongolia, una parte también con Rusia, al norte con Kazajstán, al norte-sur, al este con el Océano Pacífico, al oeste con Pakistán, con India, y al sur con Laos, con Bután, con Nepal, y también al este también con la India. La capital, Beijing, la podemos ver acá, que está ubicada en casi muy próxima a la parte costera del Mar Amarillo. Entonces, China se caracteriza por tener una cultura muy, muy amplia, es decir, esos principios, esos valores, esas costumbres, esas tradiciones, esas leyendas. Y un elemento fundamental también ha sido siempre en la cultura china el respeto a lo ancestral, ¿no? El respeto a lo antiguo, el respeto a los rituales. Podemos ver que hay una infraestructura muy grande. Aquí tenemos, por ejemplo, Hong Kong, que la capital es Victoria de Hong Kong. Y Hong Kong no, es decir, no es dominio total de China, es una isla, ¿no? Sino que se autodetermina, tiene sus propias leyes, su propio régimen, etcétera, pero de alguna manera tiene mucha relación con la China, y los chinos consideran como una parte si fuese de un estado. Pero Hong Kong, y con Hong Kong es donde se va desarrollando principalmente la industrialización en el resto del país de la China, es gracias también de que las primeras inversiones de capital extranjero han ido a parar a Hong Kong. La capital es Victoria y tiene más de 7 millones de habitantes. Aquí tenemos la ciudad de Pekín, en Beijing, y esta tiene una población de esta ciudad de 17 millones, y aquí es donde justamente podemos nosotros observar esa gran, magnífica obra arquitectónica que es la muralla china, ¿no? Como los chinos es una población extremadamente grande, entonces han trabajado la muralla millones de personas, poniendo las piedras, haciendo las losas, poniendo también la parte de
de las centinelas, etcétera, y también, lógicamente, las pestes y todo aquello han afectado mucho y para la construcción de la muralla china realmente han muerto muchísimos, muchos o varios millones de personas, ¿no? En su construcción. Y como nosotros podemos ver, realmente el sector geográficamente es muy accidentado, ¿no? Gran parte de la geografía de China tiene estas características con este tipo de altas montañas y es por eso que nosotros vemos aquí toda la construcción de la muralla. Hay sectores donde la muralla ya por el deterioro del tiempo y de los años ya no existe, pero hay otros sectores que las han puesto en valor especialmente para la parte de la oferta turística. Xijiang, el sistema fluvial más importante del sur de China, ha servido y sirve y es y fluye al puerto más importante y más grande que tiene China, que es el puerto de Cantón. El río que cuenta con numerosos afluentes y emisarios tiene un caudal 3 veces superior al del Shanhe. Es decir, la mayor parte de la comercialización de los productos fabricados en la China salen justamente de todo este sector y también principalmente del puerto de Cantón. Si nosotros vemos la flora al sur del valle de Xijiang, se puede encontrar densas selvas tropicales, bosques húmedos, bosques hiperhúmedos, y lo que hace también de que haya es decir, hayan pisos ecológicos muy variados en toda la República Popular de la China, ¿no? Eh, por ejemplo, los lirios de agua es una especie nativa de este continente y eso se debe justamente a la gran cantidad de humedales que existen por las densas lluvias tropicales, ¿no? Que una buena parte del país, ¿no? De la República, cuenta con estos y contaba con estos bosques, pero cada vez, es decir, la industria de la madera ha ido diezmando, han ido talando, han ido deforestando los bosques y los efectos se han podido ver o se ven ahora, donde también para extender la mancha agrícola, han tenido que deforestar y para poder dedicar a la agricultura y poder alimentar a esos 1.500 millones de habitantes. Entonces, hoy en día estamos viendo nomás el deterioro del medio ambiente. No nos olvidemos de que el té es oriundo de la China, entonces los cultivos de té son muy grandes. La China también tiene uno de sus principales productos y yo creo que debe ser uno de los más importantes dentro de la dieta de los chinos, ¿no? Es el arroz. Y el arroz generalmente se cultiva en sectores cenegosos, es decir, que tienen bastante humedad. Por eso decimos que hay dos tipos de producción agrícola en la China. Aquella producción agrícola que se desarrolla de manera extensiva, mecanizada y que se ha logrado gracias a la deforestación que se ha hecho de los bosques para poder trabajar con maquinarias la producción agrícola. Pero todavía hay otros lugares, hay otros pueblos, otros sectores donde se trabaja todavía bajo estas características, ¿no? La producción del arroz a mano y picota, y también se sigue utilizando el arado, y que decíamos, el arado tiene más de 5.000 años de antigüedad y tiene su origen en Egipto, ¿no? Pero todavía siguen trabajando el arado que es arrastrado por los bueyes para la producción agrícola, como podemos ver acá. Esto mismo ha determinado de que y es parte de la cultura china
de comer todo lo que se mueva, ¿no? Y cuando decimos comer todo lo que se mueva, todos los insectos que ustedes puedan imaginarse y los bichos que ustedes puedan imaginarse, todo se come, todo. Y eso es lógicamente porque se tiene que alimentar a 1500 bocas. Esto ha determinado que la vegetación de esta región ha ido reduciéndose, ¿no? Por el excesivo pastoreo y la erosión de los suelos, lógicamente que ya se ven aquí casi senegales nomás, ¿no? Ciénegas, ¿no? Donde se tiene que, a pesar de eso, seguir trabajando la producción del arroz y que cada vez, es decir, los índices de rendimiento de la producción son menores debido justamente al excesivo pastoreo y también a el excesivo uso que se da y constante de la producción, a veces con hasta 2 cosechas por año, ¿no? Uno de los íconos dentro de la fauna más importantes que ha tenido la China es el oso panda. El oso panda gigante que habita de forma exclusiva en el sureste de China y que estaba casi también en extinción y que gracias a muchos programas se ha logrado poder proteger a estos animales y lógicamente crearles un hábitat con mayor seguridad, ¿no? Especialmente los han ubicado en las áreas o sectores que han tenido que declarar áreas protegidas para que el panda pueda sobrevivir. Eh, Otra de las características culturales que tiene la China es el trazo arquitectónico de sus edificaciones. Siempre que veamos nosotros este tipo de cubiertas en los techos, ¿no? Muy jaladas en las caídas de agua de los techos, ¿no? Eh, es una arquitectura eminentemente china, ¿no? China y asiática hacia este lado. Y el uso de los colores, especialmente el rojo, el color dorado, son los que siempre han prevalecido en toda en la cultura, en las construcciones, en las artesanías de la China. Este es en Pekín tenemos el Palacio Celestial, que correspondía a una de las culturas Shaolin, ¿no? De las dinastías Shaolin, y que hoy en día son conservadas como museos donde se pueden observar las características y las representaciones que tiene esta cultura. Aquí tenemos el Palacio el Palacio de Verano. Justamente si nosotros observamos esas características arquitectónicas, son realmente impresionantes. Siempre los techos están con esta posición de la caída de las aguas de los techos, ¿no? Y muy bien ornamentados con un sinnúmero de elementos que hacen de que prevalezca las características que tiene las culturas chinas en sus edificaciones, como también en el resto de sus manifestaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, un puente que también lleva esas características de esa línea de trazado, siempre utilizando las líneas curvas y también las líneas de ondas. Acá aquí tenemos una mirada, una vista de la gran muralla china y decíamos de que realmente
ha sido muy laboriosa la construcción de la muralla china, bastante trabajosa. Muchas millones de personas han muerto trabajando esos cientos de kilómetros de muralla, porque hay lugares en que la muralla tiene más de 5 metros, hasta 8 metros de altura, en otros lugares es un poco más baja. Hay sectores, decíamos, donde no hay la muralla o quedan muy pocos vestigios de la muralla, y otros lugares que los han ido restaurando especialmente para dentro de la oferta turística y para que puedan ser sectores a ser visitados por turistas eh, eh, del propio continente, o puedan ser turistas extranjeros provenientes de Occidente. Preguntas. Lice, ¿desde qué año fue construida la muralla china? La muralla china data pues desde la época de los mongoles, que deben ser hace más o menos unos 2000 años atrás, más unos 2500 años atrás que ha sido, pero se ha ido construyendo en diferentes épocas también, porque han habido algunos, en este caso, monarcas de las dinastías que no les interesaba, entonces no continuaban la construcción. Y si asumía el poder otra dinastía que le interesaba, entonces continuaban nuevamente el trabajo. Por eso que el trabajo ha durado muchos años, más de 200 años, dicen algunos autores, ¿no? Inclusive, porque seguían construyendo y seguían construyendo, y ellos siempre con el temor de que podían tener el avance de los mongoles, ¿no? Porque los mongoles era un pueblo demasiado, como decíamos, demasiado aguerrido, era un pueblo demasiado guerrero. Entonces ellos, para protegerse, han construido la muralla, e inclusive como nosotros aquí vemos, hay bifurcaciones de la muralla, ¿no? No es una sola muralla perimetral que pueda cesar el espacio, sino que también hay otras bifurcaciones de la muralla, como aquí también podemos ver otra, ¿no? Que sirven como medios de protección, y generalmente tenían torreones, que después vamos a ver esa imagen, torreones de acá, donde los guardias de la muralla hacían, y los centinelas de la muralla hacían pues sus guardias rotando, y en las 24 horas del día habían siempre guardias en toda la muralla, que resguardaban y protegían, lógicamente, el posible avance que podían tener los mongoles u otros pueblos muy próximos hacia la China, y que tenían sus intereses de poder apoderarse de la riqueza de los chinos. Aquí, por ejemplo, podemos ver mucho más trabajada. Hay partes que están mucho más trabajadas. Es una de las maravillas del mundo y parte del patrimonio de la humanidad, que fue declarado por la UNESCO en el año 1987. Si nosotros vemos aquí la construcción, por ejemplo, ¿no? Y los materiales con los cuales fue construida la muralla, vemos que inclusive hay escalinatas, y aquí hay un gran peñasco muy profundo. Entonces seguramente que aquí debe haber hasta 12, 15 metros de construcción de la muralla, y aquí más abajo estarán los peñascos. Y aquí tenemos los torreones, que en este caso esta caseta como torreón inclusive lleva un techo donde los centinelas seguramente hacían los turnos y los cambios de guardia, y dependiendo si era demasiado abrupto el terreno de la colina, entonces aquí existen gradas que permiten el ascenso, ¿no? El ascenso en la muralla, llegamos a una parte plana, y luego el descenso. Y eso siempre ha estado condicionado a estas características geográficas de las montañas. Entonces realmente es pues considerada una de las maravillas del mundo, ¿no? Por esa arquitectura, por las obras de arte que han desarrollado en la misma muralla, y lógicamente también por las características de la ingeniería, porque por debajo hay un sinnúmero
y sabrá Dios la cantidad de ríos que deben estar surcando debajo de las murallas y han tenido que hacer puentes defensivos, etcétera, para poder continuar la construcción de la gran muralla china. En la parte que corresponden a visitas que se hacen generalmente a los principales atractivos culturales, tenemos en este caso, por ejemplo, la ciudad prohibida, y aquí vemos uno de los palacios de una de las dinastías antiguas que hoy se constituye en un museo, y podemos ver aquí ese tipo de arquitectura que ellos utilizaban en cuanto también a la disposición de los colores y a la disposición de los ornamentos que puedan tener, en este caso, las balaustradas, etcétera. Acá tenemos la estatua del león, ¿no? Que el león era también uno de sus una de las idolatrías que tenían algunas dinastías muy antiguas hacia ciertos animales, ¿no? Que los consideraban inclusive parte o emisarios de sus dioses. No nos olvidemos que los chinos abrazan la religión del budismo, ¿no? Aquí tenemos la estatua de Buda. Es una impresionante estatua de Buda inmensamente grande, tallada en Dantong. Y existe esa mezcla de lo antiguo y lo moderno, ¿no? En Shanghái se encuentra el Museo de Arte de Historia, que alberga una de las mejores colecciones que existe de arte chino, y el Museo de Ciencias Naturales. Si nosotros vemos, por ejemplo, la infraestructura es totalmente moderna, ¿no? Vanguardista. Entonces, y eso caracteriza mucho a todas las ciudades chinas, esa mezcla entre el modernismo, un modernismo extremo, como es, por ejemplo, en las principales ciudades que han tenido un desarrollo muy grande con edificios de hasta 50, 80 pisos, hasta los edificios más altos del mundo, hoy se encuentran en la China, pero también que hay poblaciones rurales que todavía viven en con esas características de aldea, aldeas muy chicas, y que mantienen todavía sus costumbres y su arquitectura tradicional. El territorio peninsular e insular situado en el Asia Oriental, en el mar de la China Meridional. Aquí tenemos la visita al puerto de Hong Kong y, lógicamente, sus inmensos rascacielos, ¿no? Una ciudad totalmente moderna, impresionantemente moderna, es decir, no hay dónde poner un alfiler más, y es por eso que en Hong Kong es uno de los sectores y una de las ciudades que tiene uno de los precios más altos de vivienda, ¿no? Porque en la isla ya no hay dónde poner un alfiler, así que los costos de los bienes inmuebles son muy altos. A pesar de que en el puerto se pueden observar grandes embarcaciones, especialmente la parte de la marina mercante que hace uso de estos puertos, también vemos este tipo de embarcaciones, que son embarcaciones que están trabajadas en junco, ¿no? Y que son embarcaciones de pescadores, ¿no? Con esas características tradicionales que tenían hace más de 1500 años o 2000 años, este tipo de embarcaciones que hoy en día todavía las podemos ver, y que los pescadores todavía las siguen utilizando, y eso significa que siguen manteniendo sus raíces culturales. Podemos ver de que, es decir, hay una oferta gastronómica, una oferta turística muy grande en todas las ciudades chinas, y hay unas que tienen mayor
mayores lugares a ser visitados, e inclusive existen restaurantes flotantes en el caso de Jumbo en la bahía de Aberdeen. Es decir, este es un barco, ¿no?, que ha sido construido exclusivamente como un restaurante flotante, pero que mantiene esas características arquitectónicas de la arquitectura de las obras civiles, que las han transportado aquí a las obras, en este caso, de un barco, ¿no?, de un restaurante flotante. Ese tipo de los techos de las caídas, ese decorado que tiene, ¿no? La utilización mucho de los colores vivos, especialmente decíamos del rojo, del dorado. Y aquí tenemos una visita nocturna del distrito de Kowloon, donde podemos observar las efigies, las estatuas y lógicamente la utilización de las luces, ¿no? Las luces para la publicidad, que es impresionante. Todo este sector con el comercio, la industria, las oficinas, el folclore, los shows, las compras, etcétera. Otra parte tradicional muy importante que ha tenido China siempre ha sido el mercado del jade. El jade es una piedra preciosa y que lógicamente se ha desarrollado más, que han desarrollado más la parte de la orfebrería en la China en base al jade. Y hasta el día de hoy tenemos mercaderes de jade en el mercado de Kowloon. Y estar en Hong Kong, por ejemplo, significa, y lo más recomendable es tomar un turibús que tienen estas características, donde van a poder hacer el recorrido de los diferentes atractivos turísticos a un precio relativamente bajo, que si tuviéramos que contratar los servicios de una empresa operadora de turismo. Aquí tenemos también otra de las actividades, que es la regata en el puerto de Hong Kong, donde vemos es un evento deportivo, ¿no?, donde es una competencia de regatas donde van a competir aquellos y van a ganar aquellos que se desplazan a mayor velocidad. Y miren, por ejemplo, estas embarcaciones que mantienen esas características del diseño y del trazo arquitectónico, es decir, incorporado en las propias embarcaciones, ¿no?, que son embarcaciones de recreación estas. En cambio, esto ya puede ser un barco pesquero, o puede ser un barco que va a transportar contenedores con mercadería. Acá tenemos el templete en el templo de Buda en Hong Kong, donde vemos esas características también decorados de las hornacinas, ¿no? Y de las representaciones de ese arte, del arte chino, que realmente es muy denotado en sus particularidades, donde se plasman mucho figuras zoomorfas, en este caso mezcla de animales y hombres, y también la utilización de mucho ornamento de animales, víboras, dragones, etcétera. Acá tenemos sacerdotes budistas, porque hay muchos templos budistas donde los sacerdotes tienen una vida de monacal, en este caso, son monjes que se dedican a adorar a Buda, ¿no? Y toda su vida de contemplación está dedicada a adorar a Buda. Acá también tenemos otra representación de Buda, y según la tradición china dice de que uno siempre debe tener en la casa, ellos tienen en sus hogares, tienen siempre sus imágenes de Buda, y deben rascarle, dice, la barriga para que tengan abundancia. Otro elemento fundamental es el folclore en la China, ¿no?
es decir, las bailarinas, las geisas, etcétera. Es un sinnúmero de decorados en escena, esas vestimentas, esas dramatizaciones. Es algo impresionante ver el arte del baile y del folclore en la China, donde las indumentarias son hermosamente trabajadas y costuradas y bordadas, ¿no? Con detalles muy minuciosos. Acá tenemos lo que decíamos, ¿no? Es decir, la China también es un país de contradicciones. Esta es una forma de transporte. Aquí se está transportando a una persona acá adentro y esta es por tracción humana, es decir, que dos hombres van jalando una carroza. Y aquí vemos a los pescadores, ¿no? Que están llevando en sus bolsas ¿no? Muchas veces mercancía o también el resultado de la pesca y el transporte de las mercancías que se realizan en este tipo de cestos, ¿no? Acá tenemos también una representación folclórica en uno de los palacios, ¿no? Con esas características arquitectónicas tan hermosas y la vestimenta típica. Acá también tenemos otro monumento, ¿no? De esas características tan relevantes, decíamos, de la arquitectura. Y siempre la utilización, en este caso, de la terracota, que es un material en base a barro, pero mucho más fino, donde elaboraban sus efigies y sus representaciones. Lo mismo, aquí tenemos representaciones de deidades, ¿no? En ambos casos, unas más antiguas que otras. En Hong Kong también está Disneylandia, que es el quinto parque temático más importante del mundo. Disneylandia en Hong Kong está situado en la bahía de Penny, dentro de la isla de Lantau. ¿Preguntas? Ninguna, Alice. Bien, no habiendo preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena tarde.